¿Alguna vez te has preguntado hasta qué punto puede llegar la fe genuina? Imagina dedicar tu existencia a una razón, sabiendo que puede llevarte a un final heroico pero trágico. Esta no es solo una historia, es el viaje real de los 12 apóstoles de Jesús. Hombres sencillos, pescadores, agricultores y artesanos, que lo dejaron todo atrás para cumplir con una dirección en la que creían de todo corazón. Su viaje no se detuvo solo en seguir. Los catapultó hacia una misión que cambiaría para siempre el curso de la historia. Pero su devoción inquebrantable vino con un alto precio. Hoy nos adentraremos en la vida de estos grandes hombres, explorando no solo cómo vivieron, sino cómo enfrentaron sus últimos momentos con gran valentía. Sus finales no son solo historias del pasado, sino poderosas lecciones de lealtad, amor y los sacrificios intensos hechos en nombre de la fe. Vamos a desentrañar las historias detrás del trágico final de los 12 apóstoles de Jesús y quizás, solo quizás, encontraremos lo que significa mantenernos firmes en lo que creemos, contra viento y marea. Una vez, un humilde pescador, Pedro se convirtió en piedra angular del cristianismo mediante su fe inquebrantable y liderazgo. Su historia es un testimonio de redención, desde su negación triple de Jesús hasta su afirmación inquebrantable de su fe. Pero el viaje de Pedro terminó en un profundo acto de humildad. Fue crucificado en Roma porque se sintió indigno de morir como su maestro. Su cruz invertida simboliza no solo humildad, sino también el intenso sacrificio apostólico que ha inspirado a los cristianos durante milenios. Santiago. El primero en caer, Santiago, se erigió como un faro de gran celo, pero fue el primer apóstol en ser asesinado. La espada del rey Herodes marcó un momento peligroso para los apóstoles, señalando el comienzo de una ola de persecución. Si bien la muerte de Santiago resaltó las duras realidades y peligros de su misión, también inspiró a la nueva iglesia a seguir difundiendo el evangelio sin importar el costo. Juan, el superviviente. La historia de Juan ofrece un fuerte contraste. Vive toda su vida para morir una muerte natural envuelta en misterio. Después de su exilio en Patmos, escribió el libro del Apocalipsis, y sus visiones dieron esperanza y fuerza a los cristianos para soportar a lo largo de las edades. En el contexto de biografías milagrosas, la muerte natural de Juan añade un elemento de diversión a la narrativa apostólica, recordándonos que la fe puede llevar a destinos diferentes. Andrés, llamado primero conocido por trabajar para atraer a otros, incluido su hermano Pedro, a Jesús, Andrés encontró su fin en la cruz en forma de X en Pedro. Su crucifixión refleja una devoción tan profunda que se consideró indigno de morir de la misma manera que Jesús. El legado de Andrés es uno de evangelización y humildad, y su cruz simboliza diferentes formas de fe. Felipe, el entrevistador. El viaje de Felipe lo llevó lejos y ancho, encontrando un final de mártir por crucifixión en Asia Menor. Conocido por cuestionar a Jesús sobre cómo alimentar a los 5,000, las preocupaciones prácticas de Felipe expusieron dudas humanas, haciendo que su fe y martirio fueran finalmente arrepentimiento y una poderosa declaración de fe. Bartolomé, voz en el desierto. Según la tradición, Bartolomé fue desollado y decapitado vivo, un testimonio de su misión inquebrantable de difundir el Evangelio. Su trágico final en Armenia refleja el sacrificio extremo de los apóstoles y es un símbolo impactante de hasta qué punto su fe carnal fue probada y demostró ser resiliente. Mateo, recolector de impuestos convertido. Mateo dejó su refugio de recaudación de impuestos para seguir a Jesús, decidió predicar lejos y fue asesinado por la espada en Etiopía. De recaudador de impuestos a evangelista, su historia demuestra el poder transformador de la fe, mostrando que cualquiera puede ser llamado a la grandeza más allá de su pasado. Tomás, el escéptico Tomás, fue recordado para siempre con sospecha y su fe se hizo más fuerte. Eventualmente, murió a manos de una lanza en la India. Su historia es un poderoso relato de duda transformada en fe inquebrantable, demostrando que la fe a menudo probada es una fe fuerte. Santiago el Menor. El ayudante silencioso Santiago, generalmente en la sombra, encontró su fin al ser estrangulado hasta la muerte en Jerusalén. Su papel tranquilo oculta su impacto significativo en la iglesia primitiva, un recordatorio vívido de su martirio, de que cualquier contribución a la fe,
por más silenciosa que sea, resuena para siempre. Simón el Celote, el creyente feliz. La fuerte fe de Simón cambió de entusiasmo político a cristianismo radical, lo que finalmente llevó a su sangriento martirio al ser cortado por la mitad con una sierra. Su transformación es brutal y enfatiza en él la fuerte combinación de deseo y fe, trasladando la alegría de lo terrenal a los reinos celestiales. Tadeo. El animador Tadeo desempeñó un papel crucial detrás del Evangelio en el viaje con Jesús y luego fue asesinado con un hacha por su fe inquebrantable, estableciendo el poder de una fe fuerte, incluso si es violenta por dentro, y enfatizando el papel del estímulo en la comunidad cristiana primitiva. Elegido para reemplazar a Matías Dado, que Matías fue elegido para reemplazar a Judas, el apostolado terminó con él siendo asesinado como testigo de sangre, lapidado y decapitado. Su elección y sacrificio subsiguiente reflejan el valor de la continua familia de fe y el legado apostólico, la perseverancia y el sacrificio final por el Evangelio. La tragedia de la traición de Judas Iscariote. La historia de Judas es una historia compleja de traición, arrepentimiento y tragedia. La historia del único apóstol que encontró su fin con sus propias manos evoca profundos pensamientos sobre el libre albedrío, la redención y las consecuencias de nuestras elecciones. A pesar de su infame acto, la historia de Judas invita a la conversación sobre el perdón y la capacidad humana para el bien y el mal, haciendo que su legado sea un capítulo que provoca reflexión en la historia inspirada. Conclusión. Las historias de los 12 apóstoles no son simplemente testimonios antiguos, son poderosas historias de coraje, religión y sacrificio profundo. Estos hombres, desde humildes comienzos, se embarcaron en un viaje que podría cambiar para siempre el curso de la historia. Su dedicación inquebrantable y el alto precio que pagaron allanaron el camino para que el cristianismo se extendiera por todo el mundo. Cada historia, desde la humilde pero profunda crucifixión de Pedro hasta la transformación de Tomás de la duda a la fe, destaca un aspecto único del espíritu humano y la dedicación. Sus finales, marcados por martirios dramáticos y a menudo trágicos, subrayan la intensidad de su convicción y el poder de su creencia en una causa mucho mayor que ellos mismos. Su legado es un testimonio del poder perdurable de la fe y el impacto extraordinario de vivir y morir por algo en lo que se cree profundamente. Si encuentras el viaje de los apóstoles tan fascinante como nosotros, dale clic al botón de me gusta, comparte esta historia de fe y sacrificio con otros, y no olvides suscribirte para más contenido confiable. ¿Curioso sobre más misterios de la historia cristiana primitiva o historias de la Biblia? Echa un vistazo a nuestra lista de reproducción y adéntrate en el pasado que informa nuestro presente. Únete a nosotros en un viaje de exploración y descubrimiento.